Mónica Uribe, como siempre es un gusto recibirte. Hola, Pau, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias. Qué gusto verte. Qué bueno que vienes Gracias. muy abrigada, ¿eh? Sí. El frío sí, está Sí, yo sí soy fuerte. del club Oso Polar. Oye, Mónica, pues un periodo importante, como lo decía Juan Ramón al inicio, el Adviento, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues tras esta palabra está llena de historia, llena de significados. Y hablando en la Ciudad de México, ya nos contarás más adelante cómo lo celebramos aquí, pero platícanos, ¿qué es el Adviento? ¿A qué le llamamos Adviento? El Adviento es la etapa del año litúrgico donde empieza justo después de la fiesta de Cristo Rey del Universo, ¿sí? Es el último domingo o el penúltimo domingo en este año, curiosamente, el penúltimo domingo fue la fiesta de Cristo Rey, el 26 de noviembre. Ok. El fue siguiente, el pasado, ¿no? el siguiente domingo, es decir, el 1 de enero, que también puede ser el 1 de noviembre, porque acuérdense que el calendario litúrgico es más bien de tipo lunar. Bueno, es mezcla lunar-solar, Ok. dependiendo de qué fiesta, ¿no? Y hay fiestas, Ok, hay fiestas sí. fijas. El Adviento es la etapa de preparación de la llegada de Jesús a este mundo, o sea, del nacimiento de Cristo. Ya. Es Advenience. Oye, es imposible pensar en esta palabra y no ligarla con las coronas, por ejemplo. Por ¿Qué tiene que ver? supuesto, tiene muchísimo que ver. Las coronas son de origen luterano, pero esto a su vez tiene su raíz en las costumbres germánicas previas al cristianismo. ¿Qué es la corona de Adviento? Es un círculo donde se ponen 4 velas. 4 velas que son 3 moradas, una rosa y siempre no tienen flores y siempre son de hojas perennifolias. ¿Por qué? Porque es la vida. Ok. Simboliza la vida de Dios, la circularidad de la vida y además la eternidad de Dios. ¿Qué son hojas perennifolias? Son las hojas de por ejemplo, pino Ah, ya. y Sí, de sí. todos estos árboles Ay, me encantan. que Sí. nunca se caen. Oye, Mónica, me imagino que el color litúrgico es el morado, ¿no? Sí, Hablando es de las igual, iglesias. es igual en la Pascua Ok. que en Adviento, por una razón muy sencilla. Se celebra el nacimiento, muerte, siempre es así. La vida y la muerte es lo mismo. Oye, y hablando Por de las eso iglesias tiene la rosa. católicas, ¿cómo se adorna, cómo sobresale el Adviento en este tipo de celebración, en esta época, ¿no? Mira, lo que se debe hacer desde el punto de vista de las iglesias históricas, Ok, históricas. todas las históricas lo celebran igual. Es una celebración de casa, no es tanto de iglesia. O sea, en la iglesia sí Ya. hay lecturas especiales conforme a los ciclos litúrgicos normales. Se adorna la iglesia también con una corona de Adviento, pero aquí hay algo bien interesante. Es una fiesta que se supone, igual que toda la Navidad, debe ser una fiesta familiar. Ah, ya. El rito en realidad son las lecturas bíblicas de Isaías y Mateo, todas las que hablan de los evangelios que hablan. Claro. Bueno, de Isaías no, porque es Antiguo Testamento, y Mateo, bueno, ya es Evangelio, que hablan sobre la llegada del Mesías. Y se divide en 4 domingos en donde la familia se reúne, enciende una de las velas y leen la Biblia y hacen oración conjunta. Este es qué el rito bonito. casero. Este es un rito encanta. muy bonito porque es un rito extra iglesia. Ya. Es un rito que implica más la reunión La familiar. unión familiar O sea, en también, esto ¿no? está porque es una celebración también de la Sagrada Familia. ¿Y Es cómo una nace espera de entonces? familia. O sea, ¿cómo nace el empezar a Se- usar? Porque nos platicabas ya de dónde nace el Adviento y de dónde nace la tradición del... Empieza en España y Francia, De la en el siglo corona. V. Ah, ok. Empieza en el siglo V, no la corona, sino la celebración, La celebración. de Adviento, Muy bien. en donde se calculan, para los ortodoxos son 40 días, para los latinos son entre 20 y 28, siempre restando del 24, porque el 24 es el último día del Adviento, Ya. el 24 de diciembre, hacia atrás entre 22 y 28 días. Oye, en cada vela, que vemos que tiene 4, ¿no? En algunas coronas, me imagino que es la que se prende cada domingo. Exactamente, se prende una vela, no hay un orden Exacto, específico, quizá la rosa es la que se prende
aprende el 24, Es la última. pero lo importante es la lectura bíblica asociada Claro. a cada vela y bueno, Hacerlo en el familia, rito qué y hacerlo en padre. familia. ¿Y esas lecturas bíblicas de qué hablan? Digo, me imagino de muchísimos temas, pero no, hablan principalmente de la venida del Mesías. ya. Eso es todo. ¿Y por qué la Me vela? fascina. Sí, y la última, ¿por qué es rosa? Por el ¿De qué nacimiento. hablan? Por el nacimiento. Por el nacimiento, porque ya es la prefiguración directa del nacimiento de Jesús. Pues vamos a hacer nuestra Muy bien, corona, muy bien. vamos a Vayan a hacer celebrarlo su en familia, bonita corona. definitivamente, Claro. que es una buena práctica, ¿no? Y Sí, es siempre una práctica enaltecer familiar, también, claro. también el espíritu, la espiritualidad y la familia. Muchísimas gracias, Gracias a Mónica. ustedes, gracias.